Buenas noches, iglesia. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Vamos a dar un aplauso a la presencia de nuestro buen Dios, que es presente donde dos o tres le adoran. El sermón de hoy tiene que ver con ser fructífero, con ser personas productivas. ¿Cuántos anhelan ser productivos? No sé si tú has conocido personas que cuando le preguntas cómo están, dicen: estoy cansado, estoy cansada. Y muchas veces hay mucha gente cansada de no hacer lo correcto, sino están cansados de hacer demasiado incorrecto. Y yo sé que muchas veces uno mira a este tipo de personas y se nota que están cansados, pero nunca han terminado nada, no han empezado nada, no van para ningún lado. Hay gente que vive cansada, pero no de cumplir el propósito de Dios, sino que está cansada de vivir en desorden, de vivir sin rumbo. Siempre están corriendo, pero muchas veces corren sin ninguna dirección. Tienen la agenda llena, pero su vida está vacía. Y lo más curioso de todo es que nunca tienen tiempo para lo realmente importante. No tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para crecer, no tienen tiempo para servir. Pero tú le sigues preguntando: ¿y estás ocupado? Y dice: sí, ocupadísimo. Hoy la enseñanza se titula 4 claves de la verdadera productividad espiritual. 4 claves de la verdadera productividad espiritual. Ya no más estar ocupados, sino que seamos productivos en Dios. El texto está en un solo versículo. Estas 4 claves están en un solo versículo. La carta de Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Colosenses 1:10 dice: para que anden como es digno del Señor, haciendo todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí en este versículo vamos a encontrar las 4 claves de la verdadera productividad espiritual. Y esto no es algo que solo pase fuera de la iglesia, también pasa dentro de la iglesia. Vemos cristianos que están ocupados, pero no son productivos. Vemos a muchos que son activos, pero no son efectivos. Vemos a muchos cansados, pero no dan fruto. Y entonces viene la pregunta seria: ¿estamos haciendo mucho o estamos haciendo lo correcto? Hay cristianos que andan ocupados, pero su vida no da fruto. Y Dios no nos llamó a estar ocupados, Dios nos llamó a ser productivos, a ser fructíferos. La verdadera productividad espiritual nace cuando vivimos alineados a Dios, cuando hacemos lo correcto con sabiduría, y entonces allí empezamos a cumplir la voluntad de Dios, que es que demos fruto. Hoy Dios no quiere llenarnos la agenda de muchas actividades, sino quiere que ordenemos nuestra vida con su palabra. Por eso en este versículo vamos a encontrar estas 4 claves que realmente nos conducen a una verdadera productividad espiritual. Primera clave, primer punto. Colosenses dice: para que anden como es digno del Señor. Entonces la primera clave es vivir de manera digna, que agrade al Señor. A veces hay personas que a la imagen de los hombres viven unas vidas muy dignas, se ven muy dignos, pero delante de Dios no son para nada dignos. Porque nosotros muchas veces miramos el exterior, la apariencia, y hay gente que tiene apariencia de dignidad, que tienen acciones que se ven muy dignas, que se ven muy aplausibles, que se ven muy normales, que se ven muy acertadas, pero la diferencia es que debemos de vivir nuestra vida que sea digna delante del Señor. La dignidad del mundo muchas veces no es la misma dignidad delante de Dios. A veces hay cosas que evidentemente no son dignas
delante de Dios. Hay acciones, hay comportamientos, hay conductas que evidentemente no son dignas delante de Dios, pero hay otras que aparentemente son dignas a los hombres y pareciera que fueran dignas delante de Dios, pero Dios mira las motivaciones ocultas. Dios mira el carácter. Cuando la Biblia habla de que debemos tener actitudes, debemos de vivir, de andar, de actuar como es digno del Señor, no solamente se está refiriendo a acciones, sino a motivaciones dentro del corazón. Porque podemos hacerlo correcto, pero con motivaciones incorrectas. En Génesis capítulo 1 vemos la historia de Caín y Abel. En Génesis 4, perdón. Génesis 4 vemos la historia de Caín y Abel. Ambos eran hermanos. Ambos trajeron una ofrenda de gratitud a Dios. Ambos cumplieron, ambos hicieron algo para Dios, pero Dios miró diferente. A Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y no fue por el acto mismo, fue por lo que estaba dentro, por lo que había dentro del corazón. Abel dio lo mejor, lo primero, mientras que Caín trajo una simple ofrenda. El uno adoró de una manera excelente y el otro simplemente cumplió, aunque los dos hicieron la misma acción, trajeron una ofrenda, pero el uno con su intención de su corazón, con su motivación, adoró a Dios y le agradó. Entonces nosotros necesitamos entender que no todo lo que aparentemente es bueno, realmente a Dios le agrada. No todo lo que se trae al altar llega al cielo. Cuando vemos que Dios dirige al profeta Samuel en la búsqueda del segundo rey de Israel, le dijo al profeta que tuviera mucho cuidado de no evaluar, de no escoger conforme a como el hombre mira, porque Dios mira las intenciones del corazón. Y cuando vemos que le presentaron todos los hijos, se le presentan al profeta, la apariencia decía sí, pero Dios le decía no. El más pequeño, el olvidado, David, que estaba cuidando las ovejas, cuando se presenta y era apenas un pequeño niño, un jovencillo, Dios vio el corazón de un rey ahí. Por eso hay gente que tú los puedes ver sirviendo, pero sirven para ser vistas. Hay gente que ayuda, pero ayuda esperando un reconocimiento. No dan nada sin esperar algo a cambio. Hay gente que da, pero con interés. Y aparentemente todo está bien, pero Dios ve algo que nadie ve. Dios ve la intención oculta del corazón. Imagínate una persona que llega a la iglesia, llega temprano, ayuda en todo, siempre está disponible, pero por dentro se está molestando porque no lo mencionan, se ofenden si no lo reconocen, se compara con otros. Entonces ya su motivación no es servir a Dios, está sirviendo a su propio ego. Hace lo correcto, pero con la motivación incorrecta. Sirve en público, pero negocia en su corazón con intenciones equivocadas. En la alabanza podemos ver un ejemplo claro. Podemos ver músicos y personas que cantan de manera hermosa, muy afinados, pueden erizar. Tiene buena voz, buena técnica, buena presencia, pero si no hay una adoración real en su corazón, es simplemente música, no es adoración. Cuando vemos un verdadero ministro de alabanza, no es solamente que tenga buena afinación, no es solamente cómo interpreta el instrumento, es cómo adora a Dios en su corazón. Y Dios ve eso. Por eso vivir como es digno del Señor es andar, comportarse, entendiendo que Dios no solamente mira tu acción, sino tu intención. Y tiene que haber una coherencia entre tu correcta intención y tu verdadera acción. Dios no solamente unge talentos o es agradado por el talento. Dios es el Dios que da talentos, Dios es el Dios que da dones. Dios lo que respalda es a corazones genuinos que le
agradan, que le sirven, que le son agradecidos. Por eso solo un corazón correcto agrada a Dios. Jesús dijo en Mateo 6:1: guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres. Jesús advirtió que hacer lo correcto con la motivación incorrecta es un error. Antes de que Dios bendiga tus acciones, examina tu corazón, tu motivación. Por eso no sirvas para que te vean, no des para que te reconozcan, no trabajes para aparentar, hazlo todo para Dios. Aunque nadie te vea, Dios es el que recompensa. Cuando uno vive haciendo las cosas de una manera digna al Señor, uno entiende que Dios es el que recompensa. Probablemente muchas veces no vas a ser aplaudido, la gente no te va a agradecer, la gente no te va a afirmar lo que estás haciendo, pero si Dios ve lo que tú estás haciendo con la motivación correcta, lo más importante es una afirmación de parte de Dios. Es importante. Sabes, Jesús le dijo a los religiosos que muchas veces les encantaba orar para que la gente lo viera. Les encantaba dar ofrendas y hacer buenas acciones para que la gente los viera. Les encantaba mostrar que estaban orando, que habían ayunado, que hacían grandes vigilias para que la gente dijera: wow, cómo es de religioso, cómo es de espiritual. Jesús les dijo: no hagan las cosas para que la gente los aplauda, hagan las cosas en lo secreto. Cuando oren, hagan las cosas en lo secreto, porque el Dios que ve en lo secreto te recompensa en público. Entonces, lo importante es que en lo en secreto, en lo privado, en lo íntimo, en nuestro corazón hay una motivación correcta. Yo quiero vivir, yo quiero andar de una manera que sea digna delante de Dios, que Dios me diga bien hecho, que Dios sonría con mis actos. Aunque de pronto nadie te vea, aunque de pronto nadie sonría, aunque de pronto nadie te diga bien hecho, que puedas tú andar con la convicción de que Dios sonríe sobre ti, porque tienes una motivación correcta y caminas en acciones correctas. Entonces es allí donde debemos, en nuestra oración, esta mañana este tema lo trabajábamos, en nuestra oración debemos decir: Señor, limpia mis motivaciones, porque muchas veces hacemos cosas buenas, nos esforzamos por hacer cosas buenas, pero que vaya en coherencia, en concordancia con una motivación correcta. Entonces, Señor, yo quiero servirte, yo quiero adorarte, yo quiero hacer las cosas bien con una motivación correcta. Que el Señor nos permita que quite de nosotros orar todo orgullo, toda apariencia, toda intención incorrecta, y le pidamos: Espíritu Santo, enséñanos a servirte con un corazón sincero, adorarte en verdad y a vivir que te agrade solamente a ti. Que de pronto no nos importe tanto la afirmación, la aprobación o el reconocimiento de las personas. Si reconocen bien y si no reconocen bien. Pero lo mejor es cuando Dios reconoce. Él es justo y Él recompensa de una manera generosa y especial. Dios no busca solamente ocupaciones, Él espera corazones correctos. Entonces, importante vivir, andar como es digno del Señor. Lo segundo, dice la primera parte: para que anden como es digno del Señor, haciendo todo lo que a Él le agrada, todo lo que le agrada. Agradar a Dios tiene que ver con ser eficaz. En la vida productiva, uno debe ser eficaz, hacer lo correcto. Hay una palabra que se usaba en griego y se usaba para señalar lo que es pecado, y es la palabra hamartía. Hamartía es una palabra de arquería. Cuando los arqueros lanzaban la flecha y la flecha no daba en el blanco, decían hamartía, falló, erró. Lo contrario a fallar, a errar, es hacer lo que le agrada a Dios. Es uno decir: agradaste a Dios con lo que estás haciendo. Eso es ser eficaz.
Eficaz muchas veces no es hacer mucho, es hacer lo correcto, aunque a veces sea poco. A veces hacemos muchas cosas y, como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. A veces hay mucha gente que quiere hacer de todo, pero nada lo hace bien. Pero es que estoy haciendo muchas cosas. Hermano, haga las cosas de manera eficaz. Es el poder de la eficacia. Hacer todo lo que le agrada a Dios es ser eficaz. Cuando no hacemos lo que agrada a Dios, cometemos la hamartía, erramos, pecamos. El pecado es no acertar, es no ser eficaz. Tenemos que esforzarnos y enfocarnos en ser eficaces, porque podemos hacer muchas cosas y aparentemente cosas para Dios, pero aún así desagradarlo porque no estamos dando en el blanco. Jesús nos cuenta una historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Estaba ahí visitando a las hermanas de Lázaro, Marta y María. Pero Marta estaba ocupado haciendo los quehaceres de la casa, preocupada por la comida, por atender a Jesús, mientras que María estaba atenta a lo que Jesús enseñaba, a lo que Jesús compartía. Marta pensaba que ella estaba siendo muy eficaz, ocupándose en las labores domésticas, y le pidió a Jesús que regañara a María. Pero Jesús le dice: mira, entre ustedes dos, ella ha cogido la mejor parte. Ella ha sido la eficaz. Ella está atendiendo a lo que yo estoy compartiendo. Y a veces nosotros nos ocupamos en lo que no es importante. Nos ocupamos en las cosas comunes y ordinarias. Nos distraemos en las cosas de la vida cotidiana y perdemos la oportunidad de escuchar lo importante, de escuchar la revelación, la enseñanza, la intimidad con el Maestro, con Jesús. Ella había escogido la prioridad correcta, mientras que Marta estaba ocupado en una prioridad incorrecta. Cuando vemos la historia de los reyes de Israel, cuando vemos el reinado del norte y el reinado del sur, pueden sumar más o menos 40 reyes, de los cuales muchos de estos reyes tenían poder, tenían resultados, tenían gobierno, tenían dinero, pero la mayoría de ellos, dice la Escritura, no agradaron a Dios. Hicieron muchas cosas de las cuales muchas de esas cosas no agradaron a Dios. Estamos hablando del reinado de Israel. Solo 8 de 40 no hicieron lo que era agradable a Dios. La mayoría hicieron cosas que no agradaron a Dios. Fueron ineficaces, erraron, se equivocaron, perdieron el reino, vino juicio sobre ellos, hubo decadencia. ¿Por qué? Porque no agradaron a Dios. Y eran reyes, tenían poder, tenían injerencia, tenían fama, tenían súbditos, tenían asesores, pero no agradaron a Dios. Solo 8 hicieron lo recto delante de Dios. Y de esos 8 era el reino del sur, porque del reino del norte ninguno hizo lo que era agradable a Dios. Y aquellos que hicieron lo correcto delante de Dios, aquellos que hicieron la voluntad, lo agradable, Dios los respaldó, Dios les dio victoria, Dios trajo restauración y prosperidad sobre Israel. Por eso, cuando agradas a Dios, cuando Dios respalda lo que haces, eso se empieza a ver en el fruto, en la cosecha, empieza a haber prosperidad. Cuando vemos la vida de José en la Biblia, José estuvo en diferentes circunstancias, a veces muy difíciles. La historia de José fue que fue envidiado, odiado por sus hermanos y lo intentaron asesinar. Pero para no asesinarlo lo vendieron a un grupo de mercaderes que pasaban por el desierto, y esos mercaderes lo vendieron como esclavo en Egipto. Y estando José como esclavo en Egipto, estaba él siempre con esa actitud de agradar a Dios, y Dios estaba agradado con él. Y como Dios estaba agradado con esa actitud, con esa motivación correcta,
de José, dice que José prosperaba en todo lo que hacía. Y me llama la atención que José, siendo un esclavo, lo más bajo de la sociedad, Dios estaba respaldando lo que él hacía. Y todo lo que José hacía prosperaba. Entonces, no importa en la condición en que estés, lo importante es que hagas lo que sea agradable al Señor, porque siendo agradable al Señor, el Señor va a prosperar todo lo que haces. Luego dice que lo enviaron a la cárcel, más bajo de la esclavitud, la cárcel. Pero él fue a la cárcel injustamente y él seguía agradando a Dios y Dios estaba con él. Y porque Dios estaba con él, en la cárcel prosperaba. Y luego que salió de la cárcel pasó a ser el segundo más poderoso en el reino de Egipto. Y Dios estaba allí. Y donde Dios está, todo prospera. Así que es importante que entendamos que hay mucha gente que está sirviendo mucho, que está haciendo mucho, que se está moviendo mucho, pero sin el agrado y sin la dirección de Dios. Es allí donde no todo lo que hacemos para Dios viene de Dios. Puedes estar muy activo, pero aún así estar por fuera de la voluntad de Dios. A veces hay personas que dicen: estoy haciendo muchas cosas para Dios, sirvo en varios ministerios, estoy en todos los eventos, siempre estoy ocupado. Pero es personas que no están orando, que no están disfrutando la presencia con Dios, que no buscan dirección, que no consultan a Dios. Entonces no está siendo eficaz. Está siendo movidos por impulsos, de pronto por tradiciones, por costumbres, pero no por propósito. Entonces, antes de hacer algo, debemos preguntarnos: ¿esto agrada a Dios? ¿O esto solamente me mantiene ocupado? Y pueden hacer cosas buenas. Hay un proverbio, un refrán que dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, de buenas acciones, pero no está allí el Señor agradándose eso. Así que necesitamos nosotros entonces entender que no se trata de hacer más, se trata de hacer lo que agrada a Dios. Pregúntate: ¿estoy haciendo lo que agrada a Dios? ¿O estoy metido en actividades, en ideas, en propósitos? Qué bueno que podamos nosotros hacernos esa pregunta, porque la clave de ser fructífero es hacer lo que agrada a Dios. Lo tercero, muy importante, debemos entender que Dios nos ha destinado, que Dios nos ha dado un propósito a todos, y el propósito es que demos frutos, que demos fruto abundante. La productividad, el ser fructífero, es un mandato, es un propósito de Dios. Dice el versículo que sigue, la tercera parte: debemos dar fruto en toda buena obra, llevando fruto en toda buena obra. Dios no mide nuestra vida por lo que intentas. Dios nos mide por lo que producimos. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado? En el reino de Dios, el que no produce está metido en problemas. Jesús hizo varios ejemplos. Dio una parábola acerca de una higuera que era estéril, que la había sembrado y ya era la hora, ya eran los años para que diera fruto y no dio, era estéril. La mandó a cortar. Aún así, el mayordomo dijo: espérate, voy a tener un cuidado especial, la voy a abonar, vamos a darle un tiempo para que dé fruto. El problema de la higuera no era que estaba verde, tenía hojas, pero no tenía fruto. Y así es la vida de muchos. Son verdes, tienen vida, pero no dan frutos. El resultado es que si no da fruto, será cortado. Dios es paciente, pero Él espera que nosotros demos frutos. En Génesis 1:28, cuando Dios creó a Adán y Eva, le dijo: fructificaos la tierra, ser fructíferos y multiplicaos. El primer mandato que Dios le dio al ser humano fue: sean fructíferos, cuiden la tierra, cuiden el jardín,
sean buenos administradores, sean fructíferos. Realmente, desde que Dios creó a la humanidad, les dio ese mandato: sean fructíferos, fructificad y multiplicad la tierra. Jesús contó una parábola en Juan capítulo 15, donde él dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Las ramas, si están separadas de la vid, no dan fruto, se secan. Y dice que el Padre es el labrador y espera que el Padre espera que nosotros demos mucho fruto. La voluntad de Dios Padre es que nosotros demos mucho fruto, y la rama que no da fruto será cortada. Entonces, no es algo opcional, no es una buena idea, es un mandato dado desde Génesis de ser fructíferos. Y Jesús vuelve y lo repite: el propósito, el deseo de mi Padre es que den mucho fruto, mucho. Pero ese fruto se da pegados a Jesús. Separados de Jesús nada pueden hacer. Pero dice que aún las ramas que están pegadas y no dan fruto son cortadas. Entonces, es allí donde necesitamos prestar atención. La rama que no da fruto será cortada. Dar fruto no es opcional, es evidencia de que estás conectado a Dios. Jesús contó varias parábolas. Conocemos la parábola de los talentos y la parábola de las minas. Tiene que ver con dones, con recursos, con capacidades que Dios dio a cada persona. El uno multiplicó, el otro produjo, pero el otro lo escondió. El que produjo fue aplaudido, fue reconocido, fue exaltado, pero el que no produjo fue reprendido y echado fuera. Por eso necesitamos nosotros entender que Dios nos dio talentos, nos dio capacidades, nos dio la vida, nos dio sentidos, nos dio inteligencia, nos dio recursos. Dios nos va a pedir cuenta de eso que nos dio. Él no te va a pedir cuenta de lo que no te ha dado, pero con respecto a lo que te dio, debemos de dar cuentas. Todos somos mayordomos, administradores de todo lo que Dios nos ha dado: la vida, la salud, la inteligencia, los talentos, los dones, la familia, los recursos. Debemos dar resultado. Por eso es importante que nosotros seamos conscientes de que el cristiano, el hijo de Dios, debe ser fructífero. Hoy en día vemos muchas personas que no entienden su propósito. Creen que vinieron al mundo a solamente sobrevivir, a ver quién los mantiene, a tener hojas, a ser verdes, a pedir y no a dar. Y es ahí donde está el gran error de la humanidad, que solo son consumistas, que viven para absorber, para pedir, para reclamar, pero no están dispuestos a dar fruto. Alguna vez les he contado que estuve en Japón, estuve un par de veces en Japón, y tenía unos amigos japoneses que seguían la religión budista. Y una vez me contaron que una vez se acercaron unos discípulos de Buda a preguntarle qué tenían que hacer. Y Buda les responde: ustedes tienen que no hacer el mal, tienen que dejar de hacer el mal. Si ustedes dejan de hacer el mal, con eso es suficiente. Y uno escucha algo así y uno dice: lógico, los discípulos de Buda tienen que no hacer el mal. Desafortunadamente, eso es un nivel muy básico, porque Jesús fue más allá. Jesús no dijo: no hagan el mal. Jesús dice en Mateo 7:12, la regla de oro: lo que quieres que hagan contigo, hazlo tú a los demás. En este mundo, en la religión de este mundo, es suficiente con no hacer daño. Con no hacer daño la gente aplaude: ay, gracias a Dios, este vino y no hizo daño. Pero Jesús va más allá. Jesús dice: haz el bien. Hoy en día vemos cristianos, entre comillas, que no hacen nada malo, pero tampoco hacen nada bueno. Son como higueras verdes, pero sin fruto. El nivel de no hacer nada malo es aplaudible para este mundo,
que uno dice, bueno, por lo menos no hizo nada malo, pero tampoco hizo nada bueno. Y eso no es fruto. No hacer nada malo es ser como esa higuera que tiene hojas, pero no da resultado. Por eso nosotros necesitamos entender que la mentalidad y la lógica de muchas personas de este mundo es, dicen, yo no le hago nada malo a nadie, por eso creo que me voy para el cielo. No, por eso te pareces a Buda. Yo no le hago nada malo a nadie. No robo, no estafo, no miento, no peleo. Pero tampoco ayudas, tampoco sirves, tampoco das, tampoco impactas ni dejas legado de vida eterna como lo propone Jesús y sus discípulos. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Nosotros tenemos el llamado a nosotros compartir la vida eterna, el mensaje de buenas obras, hacer lo correcto, hacer lo bueno, a no solamente ser eficaces, sino a ser eficientes, hacer las cosas mejor cada día. Eficaz es hacer las cosas acertadas, eficiencia es hacerlo mejor y con sabiduría. Por eso la vida del cristiano nunca tiene un límite, siempre vamos cada día mejorando. Cada día la vida del cristiano es como el amanecer, va aclarando hasta que el día es perfecto y estemos en la presencia de Dios. Pero aquí, en este mundo, siempre vamos a ser más eficientes. Vamos a hacer las cosas mejor y con más sabiduría. Por eso, no hacer lo malo no significa dar fruto. El fruto es impactar vidas, hacer el bien, producir cambios, servir en la transformación, en la construcción del reino de Dios. Por eso Jesús nos invita a que nos involucremos en la venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cómo podemos entonces medir el fruto? Pues podemos hacernos preguntas. ¿Estoy impactando positivamente a alguien? Piensa. ¿Estás impactando positivamente a tus amigos? ¿Estás impactando positivamente a tu familia? ¿Estás impactando positivamente a tu iglesia, a tu alrededor? ¿O no estás haciendo malo? Algunos hacen mal, están impactando negativamente. Otra pregunta, ¿estás sirviendo a otros? ¿Estás sirviendo? Jesús dijo que el que quiera ser el primero debe ser el postrero y servir a todos. Jesús dijo que Él no vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida por otros. Un verdadero discípulo de Cristo entiende que hay que servir a otros. Servir a la familia, servir al trabajo, servir a los amigos y servir a los que no son amigos, a los que no conocemos. Hay una tarea de servicio porque nuestro Maestro, nuestro Señor vino a servir y no a ser servido. ¿Estoy usando aquellos talentos que Dios me dio? Otra pregunta, ¿estoy multiplicando? ¿Estoy sumando? Lamentablemente algunos no están sumando ni multiplicando, algunos están restando. Algunos en vez de traer unidad, traen división. Algunos en vez de traer actitudes positivas, buenos comentarios, son los negativos, los criticones, los murmuradores. Algunos no están dando fruto, están robándole el fruto a otros o están impidiendo que otros den fruto. Otra pregunta, ¿estoy cambiando? ¿Se ve la transformación en mi vida? Hay cosas que he mejorado, hay cosas que se pueden medir. El fruto se puede medir, el fruto se puede ver, se puede cuantificar. Tenemos que aprender a evaluarnos. Y hay varios tipos de frutos. Hay un fruto interno, el carácter. Mis actitudes, mis pensamientos han mejorado, mi carácter, tengo dominio propio, he crecido como persona, he madurado. Hay un fruto externo, que son buenas obras, servicios, ayuda, generosidad. Hay un fruto ministerial que tiene que ver con el vínculo en la iglesia. La clave es que podamos tener fruto interno, fruto externo y fruto ministerial.
Ahora, ¿cómo dar fruto? Claves prácticas. Jesús dijo, si no permanecen en mí, no pueden dar ningún tipo de fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. No dijo poco, nada. Entonces no podemos dar fruto sin conexión con Jesús. Conectados a Jesús es que podemos dar fruto abundante. También debemos ser intencionales. Dar fruto no es algo que sucede así de manera aleatoria. Dar fruto tenemos nosotros que decidir, ser intencionales. Yo voy a vivir una vida fructífera. Debemos de entender, voy a ser fructífero en mi casa, en mi familia, fruto interno, fruto externo, fruto ministerial. Hay que ser intencional. El fruto no es automático. El fruto se cultiva y se desarrolla. Debemos aprender a usar lo que tenemos, dones, tiempo, recursos. El fruto es poner en práctica, en acción lo que tenemos. Debemos de salir de la pasividad. El que no siembra, no cosecha. Entonces el fruto es respuesta a una acción. Dios no simplemente nos llama a salvación para que te portes bien. Es que yo me porto bien, no le hago mal a nadie. ¿Usted ha oído ese argumento? No, Dios nos llamó para que demos fruto interno, externo y ministerial. No es suficiente con no hacer el mal. Dios espera que hagamos el bien y lo hagamos abundantemente. El árbol que no da fruto estorba, es cortado. Por eso tu vida no se va a definir por aquello que evitas, sino por aquello que produces. Así que toma la decisión de ser productivo y cancela toda improductividad, cancela toda esterilidad, porque todos tenemos algo para dar, todos tenemos un fruto para dar, todos tenemos para dar, todos tenemos para dar un fruto interno, externo y ministerial. Cuarto y último punto. Entonces vamos a leer el versículo otra vez. Para que anden como es digno del Señor. 1, haciendo todo lo que a Él le agrada. 2, dando fruto en toda buena obra. 3, y creciendo en el conocimiento de Dios. Esos son los 4 fundamentos para ser productivos. No basta solamente con ser disciplinado. Necesitas ser dirigido, fundamentado en la palabra, en el conocimiento de Dios. No basta con saber mucho, necesitas tener sabiduría. ¿Sabes cuántos conocemos personas muy inteligentes, muy preparadas, personas que han estudiado mucho, que de pronto sacan muy buenas notas? El estudioso del curso, el estudioso de la universidad, no siempre es el más productivo. A veces hay gente que tiene mucha inteligencia, sabe mucho, pero es improductivo. No sé si alguien conoce así. Yo recuerdo un familiar que era un genio, era el más inteligente de la familia. Un familiar lejano, para que no me pregunten cuál será. Un familiar lejano, era un genio. Hizo 3, 4 carreras y era un genio, pero era improductivo. Era una persona que no tenía enfoque, le faltaba sabiduría. La sabiduría es diferente a la inteligencia. Somos seres inteligentes, pero cuando usted lee los libros de sabiduría, como Proverbios, Eclesiastés, que son libros sapienciales, esos libros confrontan fuertemente la inteligencia humana, porque somos la raza más inteligente, somos la raza con una mente brillante, con capacidades de comunicación, con capacidades de usar herramientas, de crear, de construir. El hombre ha creado los últimos inventos y cada vez nos sorprendemos de la capacidad tecnológica del ser humano. Pero ese hombre con tanta inteligencia a veces actúa de la manera más necia. Y por eso estos libros confrontan con animales chiquitos como la hormiga. Dice: necio, perezoso, mira la hormiga. No tiene quien la mande, quien la gobierna, quien la instruya, pero trabaja incansablemente para cuando venga
el tiempo de escasez tenga sus recursos. Las abejas trabajan, son inteligentes, trabajan en equipo, guardan. La naturaleza a veces con unos cerebros miniaturas, animales chiquiticos con una sabiduría y una inteligencia que les permite enfrentar y prever las condiciones adversas. Eso es sabiduría. Pero la raza con tanta inteligencia, con tanto conocimiento, muchas veces es tan necia porque se ha alejado de la dirección de Dios. No basta con saber mucho. Necesitamos aprender a vivir con sabiduría, tomar decisiones acertadas. Hay gente muy inteligente, tiene mucho conocimiento, pero toma las peores decisiones. Por eso la sabiduría no es información, es aplicar correctamente los principios de Dios en la vida cotidiana. Salomón es muy conocido como el rey que pidió sabiduría. Cuando a Salomón le iban a dar el reino de Israel, él era muy joven y él en su miedo pidió mucha sabiduría. Y Dios le dio sabiduría, pero también le dio instrucción. Le dijo: vea, la sabiduría está en esto. La sabiduría está en esto, en que apliques correctamente los principios. Dios le dijo a Salomón: si tú haces caso, vas a ser sabio. Él hizo caso los primeros años de su vida y llegó a ser uno de los reyes más grandes de Israel. Construyó el templo más hermoso, pero luego desobedeció. Luego ya no prestó atención a la sabiduría, a Dios, y empezó a enredarse con mujeres y empezó a querer. Se llenó de orgullo, de vanagloria, y la mitad de su vida fue en decadencia. El gran Salomón, que lo consideramos como el gran sabio, fue también el gran necio, porque se olvidó de lo que Dios le dijo. No tengas tu corazón tantas mujeres, no te rindas tras ellas. Las mujeres terminando dándole dirección a su vida. Cuando se dejaba dirigir por Dios, hizo grandes cosas. Pero cuando se empezó a dirigir por las mujeres, por la opinión que creo que tuvo más de 1000 mujeres, imagínense eso. 1000 mujeres diciendo: haz esto, haz esto, haz esto. No, creo que duró mucho. Duró mucho haciendo lo correcto. Se desvió. Gobernó bien mientras fue guiado, pero dejó de ser eficiente cuando sus oídos, cuando su motivación empezó a ser agradar a sus mujeres. Y sus mujeres decían: queremos esto, queremos que nos hagas altares a nuestro Dios, que sigas nuestras costumbres, y lo apartaron. Puedes tener la sabiduría de Salomón, pero si no aplicas los principios bíblicos, pierdes el rumbo. Por eso no es importante cómo empiezas, ni los talentos que tengas, sino cómo permaneces y cómo los usas en la alineación correcta. La sabiduría no es acumulación de información, es aplicación de esa información certera en la vida cotidiana. Esa es la clave. Hoy vemos gente muy preparada académicamente. Hoy vemos gente muy inteligente, muy disciplinada, con habilidades impresionantes, pero tomando decisiones sin oración, tomando decisiones sin dirección de Dios, sin principios bíblicos. El resultado es desgastes, errores, frustración y pérdida. Así que vemos gente que es muy inteligente, pero vive muy mal. El conocimiento te informa, pero la sabiduría te transforma. El conocimiento te informa, pero la sabiduría te transforma. Por eso Josué 1:8 es un muy buen versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Medita de día y de noche en este libro de la ley, porque entonces, si haces todo conforme a lo que aquí está escrito, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Meditar no es solo leer. Meditar no es solo tener información. Meditar es aplicar esta información en mi diario vivir. Los religiosos, los maestros de la ley, sabían la Biblia de memoria, pero no la aplicaban. Meditar tiene que ver con una característica que tienen las ovejas y tienen algunos herbívoros, que es que rumiar. ¿Saben lo que es rumiar? Rumiar es que comen, no era eso. Rumiar es que comen y después comen rápidamente. Tienen como que una capacidad de que guardan comida en el estómago, después vuelve la comida a que la mastiquen otra vez. Vuelven y le sacan el jugo, la sustancia, lo nutritivo. Nosotros tenemos que hacer eso. Meditar tiene que ver con rumiar, con una leída, otra leída y una digerir, sacarle el máximo provecho. ¿Y esto a mí de qué me sirve? ¿Y esto cómo lo convierto en vida? ¿Esto cómo lo convierto en energía? ¿Esto cómo lo convierto en acción? ¿Esto cómo lo convierto en poder? Por eso la palabra es hermosa. No solamente para tenerla ahí abierta, sino para leerla, meditarla, rumiarla, digerirla de día y de noche. Anoche, esta madrugada me levanté a rumiar. Estaba yo dormido muy plácidamente, como a las 3:30 me desperté como sin sueño. Y son las 3:30 y parece que yo me levanté como si fueran las 8. Y vino palabra del Señor y empecé yo a desarrollar ideas, a rumiar. Entiende que cuando te vengan pensamientos de la palabra es una oportunidad de volver a digerir. Dios de pronto va a devolver enseñanzas, ideas que están en su palabra y que necesita que la mastiques nuevamente, que le saques el jugo, porque ahí hay secreto, ahí hay revelación, ahí hay poder, ahí hay secretos de prosperidad. Por eso hoy necesitamos nosotros entender que no se trata de hacer más, se trata de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, de hacerlo bien, de ser eficaces y eficientes, porque podemos estar cansados y no dar fruto. Podemos estar desgastándonos en proyectos donde allí no está Dios, pero si estamos alineados y pegados a Jesús, vamos a dar mucho fruto. Oremos. Señor, danos sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. No solamente queremos saber, tener información, conocimiento, queremos aprender a obedecer. Enséñanos a meditar en tu palabra, a tomar decisiones guiadas por ti, a vivir con esa dirección y esa sabiduría divina. Guarda nuestro corazón de desviarnos y haznos eficaces y eficientes. Hoy dejamos, Señor, toda ocupación sin propósito, toda ocupación que nos distrae, que nos desenfoca. Ayúdanos a no errar, sino a ser eficaces y eficientes. Ayúdanos a hacer lo que a ti te agrada. Por eso la oración que nos enseñó Jesús: haz tu voluntad, que se haga tu voluntad aquí en mi vida, aquí en la tierra como en el cielo. Enséñanos, Señor, a dar ese fruto verdadero, a crecer en sabiduría. Quita toda distracción y ayúdanos a ordenar nuestra vida en prioridades. Haznos personas productivas en tu reino, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: cierra este tiempo con una alabanza, con aplausos.